Amén, gloria a Dios en esta mañana, amén, sea bienvenido, bienvenida una vez más, amén, a la iglesia Nuevo Destino y quiero ministrar sobre este tema, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos, ¿verdad? Es algo importante ese tema, siervos inútiles somos, pues lo que debemos hacer hicimos. Realmente, hermano, cuando está hablando el Señor esta palabra, le está dando la enseñanza, el deber de un siervo o de un esclavo, ¿verdad? Está diciendo, si un esclavo se va a arar la tierra, si un esclavo se va a trabajar y regresa a su casa o a la casa de su amo, y el amo le va a decir, ¿sabes qué? Prepárame la cena porque necesito comer. Y el esclavo tiene que hacer lo que tenía que hacer porque es su obligación. Entonces, cuando acabó de hacer el trabajo, pero la comida para su amo, al final el esclavo no va a estar esperando que le digan gracias porque el esclavo es su obligación. Entonces, por eso el Señor les dice a sus discípulos, siervos inútiles son porque tienen que hacer lo que tienen que hacer. O sea, no esperen halagos, no esperen flores, no esperen que el Señor nos diga, ¿sabes qué? Oraste ahora. Muchas gracias porque oraste. ¿Sabes qué? Mira, leíste la palabra. Muchas gracias porque la leíste. Ayunaste hoy. Mira, gracias porque ayunaste. No vamos a esperar esas palabras del Señor, porque nosotros somos siervos inútiles porque hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces el Señor, aquí podemos mirar este tema que está dando a entender que nosotros le debemos tantas cosas al Señor que lo que hacemos realmente es nuestro deber. Lo que usted y yo hacemos es nuestro deber hacerlo. Y no vamos a esperar que el Señor nos diga, gracias, mira, porque hoy te levantaste temprano y oraste. Y muchas gracias, ¿eh? Nosotros somos los que debemos estar agradecidos con Dios, porque Él nos ha regalado la vida. Hoy, mañana no sabemos, el oxígeno, podemos mirar, tal vez no al 100%, pero miramos todavía. Entonces, porque no esperemos, ¿verdad? Que el Señor nos diga, ¿sabes qué? Mira, muchas gracias por lo que estás haciendo. Es nuestro deber hacerlo. Siervos del griego diáconos también se puede traducir como servidor, como siervo esclavo. Inútil del griego acreíos, que es inútil, de la raíz creía, que es uso, sin provecho, no provechoso, inservible. Debíamos del griego dei, denota es necesario, se tiene que, se traduce con el verbo deber. Hacer del griego poieo, que es hacer, en el sentido de expresar con actos los pensamientos y sentimientos, y también hacer, en el sentido de fabricar, manufacturar, se usa en el último sentido, de construir o producir cualquier cosa de los actos creadores de nuestro Dios. Vamos a entrar en nuestro texto base y está ahí en Lucas 17:10. Son textos muy conocidos. Lucas 17:10 y dice la palabra de Dios de esta manera, ya está ahí. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Rey en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, te pedimos que tú bendigas, Dios, en gran manera. Tu palabra, Señor, que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones, Señor. A ti la gloria, a ti la honra por siempre. Te damos gracias por todo lo que estás haciendo en este lugar.
Asimismo, los que también puedan escuchar o mirar esta palabra, puedan ser bendecidos en esta hora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo dice un fuerte: siervos inútiles somos como el cobrador de impuestos, a diferencia del fariseo. Esta historia ya la hemos explicado. Está el cobrador de impuestos, dice: Padre o Dios, sé propicio a mí, soy pecador. Y el otro fariseo dice: yo no soy como este hombre, estos hombres ladrones, adúlteros, pecadores. Yo diezmo de todo lo que gano y ayuno 2 veces a la semana. Y ahí podemos mirar cómo este hombre se estaba exaltando a sí mismo. Y el otro, el cobrador de impuestos, el pecador, dice: sé propicio a mí. Entonces, ahí está la diferencia de el que era inútil en aspecto de que el que tenía que hacer lo que tenía que hacer, o sea, humillarse ante Dios, pedir perdón a Dios. Eso es hacer lo que tenemos que hacer. Ya vine, ya me arrepentí. El Señor nos va a decir: gracias porque te arrepentiste. No, es nuestro deber hacerlo, ¿verdad? Pedir perdón a Dios cuando le fallamos. Los cristianos deberían reconocer que Dios no les debe nada y que ellos le deben todo a Él. ¿Sí escuchó, verdad? Ellos le deben todo a Él, aún su propia vida. Siervos inútiles, en el original quiere decir no dignos de algún honor especial. Y no es que sean inútiles porque no sabían hacer las cosas, sino que porque está hablando en el original es de honores. O sea que ellos no esperaran honores de nuestro Dios. O sea que el Señor le dijera cuando salieron a predicar los 70 o los 120, y al regresar: oh, gracias porque fueron a predicar. Sino que son siervos inútiles, o sea, no necesitan honores para que sigan adelante, sino que todo se lo debemos a Dios. Nosotros no necesitamos honores, porque el único que merece la gloria y la honra es Dios, no el hombre. Oh, el pastor es un gran hombre de Dios. No, el Señor es más grande que el pastor. Él no es grande, es Dios el que es grande. El pastor es un hombre. Él merece todos nosotros la gloria a Dios. Por eso debemos decir: siervos inútiles somos, porque hacemos lo que debemos de hacer. Entonces, hermano, es importante lo que está diciendo el Señor a sus discípulos, que lo que hicieron ellos cuando iban a predicar o cuando iban a las aldeas a compartir la palabra, que ellos dijeran: somos siervos inútiles, porque hemos hecho lo que tenemos que hacer, porque ellos se debían a Dios. Ellos tenían que darle la gloria a Dios, como cuando mandaron a los 70, que ellos regresaron gozosos. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre se sujetaban los espíritus malos. Y el Señor dice: hey, mejor pónganse a pensar que sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Y por qué le dijo eso el Señor, hermano, hermana? Porque el Señor conoce al ser humano, conoce la condición del ser humano, de tal manera que el Señor les hubiera dicho: oh, son tremendos hombres, oh, qué maravilla, sus manos son santas. Y mejor dice: gócense, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Déselo fuerte el aplauso al Señor, aleluya. Que nos salen las cosas muy bien, gloria a Dios por ello. Que hicimos las cosas, gloria a Dios por ello. La gloria es para Dios. El que merece la gloria es Dios mismo, porque Él está haciendo la obra en nosotros. Que estamos levantándonos para Cristo, estamos orando, estamos ayunando, predicando al perdido. Gloria a Dios por ello. La gloria es para Cristo. Él merece la gloria. Nosotros solamente tenemos que hacer lo que tenemos que hacer como siervos inútiles.
Algunos se molestan con esta palabra de inútil, pero no es el original. Digo, en el castellano, inútil es diferente a lo que está diciendo el Señor aquí. Está diciendo, siervos inútiles somos porque hacemos lo que nos corresponde hacer. Entonces eso, hermano, es importante entender, ¿verdad? Que tenemos que, lo que hacemos es que lo tenemos que hacer. O llegamos temprano y empezamos a limpiar las sillas, a arreglar algunas cosas, la basura la tiramos, llegamos temprano, gloria al Señor por ello. Y no vamos a esperar que el Señor diga, hey hijo, gracias porque tiraste la basura, gracias porque oraste. Hermano, siervos inútiles somos porque tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. No esperemos halagos, que es lo que tenemos que hacer. Gloria a Dios por ello. Como cuando llegó este hombre, dice, háganse un lado porque ya llegó el apóstol. Quita ese carro que pusiste ahí porque el apóstol le va a poner su carro, está bien ungido. Es un hombre cualquiera, como cualquier otro hombre. Pero le quieren dar la gloria al hombre y a Dios no. La gloria es para Dios siempre. Y la alabanza solo para Dios, no para el hombre. El hombre siempre va a hacer lo que tiene que hacer porque es siervo inútil. Porque hace lo que tenía que hacer. Y yo creo, hermano, que esto es muy importante, ¿verdad? Entender, ¿verdad? Lo que el Señor nos está diciendo, porque hemos sido comprados y a precio muy alto, a precio de sangre. Fuimos comprados como siervos, siervas, ahora somos de Él y por Él, para su gloria. Entonces la gloria para quién es para Dios. Es para Dios. Hice yo el aseo hoy. Si no lo hubiera hecho yo, no se vienen a sentar los hermanos. No, la gloria es para Dios. Dios te dio fuerza para que lo hicieras, como para Dios. Oh, hermano, qué bueno que hiciste el aseo. Gracias, porque, híjole, le estás echando muchísimas ganas. Gloria a Dios por ello, que lo hacemos como para el Señor. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Ahí en Daniel 6, del 20 al 24. Vámonos con Daniel. Daniel 6, del 20 al 24, ya está ahí. Dice así la palabra de Dios, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Foso de los leones, vamos ahorita a mirar el original, por qué se le dice foso y no pozo, ¿verdad? ¿Por qué no pozo de los leones? Foso, se relaciona con el término hebreo que significa excavar. Así que se refiere a un hoyo subterráneo.
que tenía una apertura en el suelo solo para lanzar comida a los animales. Su ángel. Este milagro, es posible que el ángel fuera el mismo que la cuarta persona en el horno ardiente, ninguna lesión en él. Dios honró en público la fe de Daniel con el propósito de mostrar su gloria. Dio orden el rey, como el pecado de Acán, que está en Josué 7 del 20 al 26. Eso lo lee en casa. Este pecado contra Dios, Darío y Daniel le costó la vida a los conspiradores y a la familia de cada uno de ellos. Realmente, hermano, este foso era como un castigo para que la gente obedeciera al rey. Tenían ese foso ahí de esos leones, el que se comportara mal, ahí lo echaban. Pero no para que fuera a jugar con los leones, no, para que se los comieran, para que se los devoraran, porque estaban allá abajo, pero no cada rato le daban de comer, solo cuando le echaban algo. Entonces conspiraron contra Daniel y ellos, ¿verdad? Se les hizo esa conspiración porque ellos odiaban a Daniel, porque Daniel era un siervo fiel a Dios, que obedecía a Dios. Él no se contaminó con la comida del rey, él quiso obedecer a Dios, él quiso agradar a Dios. Y por lo tanto estos hombres odiaban a Daniel, porque Daniel era un hombre humilde, sin vicio. Y se le llegó el tiempo donde, ¿verdad?, lo echaron al foso de los leones. Y dice la palabra de Dios aquí, lo que acabamos de leer, que este hombre, Darío, amaba mucho a Daniel, ¿se acuerda? Eran como amigos, porque Daniel descifraba los sueños y amaban a Daniel. Y que dice, al Dios tuyo. Y está diciendo que era un siervo de Dios. Y también está diciendo, tu Dios. Y dice que tristemente le hablaba porque amaba a Daniel. Y cuando se dio cuenta que contestó, se alegró, dice la palabra, porque era un siervo que obedecía. Amén, un siervo que estaba siendo obediente a Dios. Sabemos la historia de Daniel. Era un hombre que obedecía a Dios. Él no se quiso contaminar con las cosas del rey o la comida, el vino, porque él tenía un llamado de Dios. Era un siervo. Era un hombre que él estaba siempre alerta. Cuando Dios le hablaba, él tenía que ser obediente. Cuando estaba él ahí, cuando oraba 3 veces al día, querían hacerle daño, porque era un siervo. El siervo se sujeta a Dios. Ese hombre le dijeron, no tienes que orar a ningún Dios en el lapso de 30 días. Y si lo haces, se va a echar al foso de los leones. Y Daniel no le importó, o sea, no tuvo miedo. ¿Qué hizo? Daniel se levantaba, abría sus ventanas hacia Jerusalén, de acuerdo como dice la Biblia. Y él oraba en la mañana, mediodía y en la tarde, 3 veces al día. Y eso, hermano, le costó, ¿verdad?, que lo metieron al foso de los leones. Me llama mucho la atención lo que dice este hombre, ¿verdad? Y le está diciendo con voz triste, conforme lo que dice la palabra, le está diciendo Daniel, siervo del Dios viviente. ¿Cómo él se da cuenta que ese es siervo del Dios viviente, el Dios tuyo? ¿Cómo se da cuenta? Bueno, porque él sabía, ¿verdad? Sabía la historia del el Dios Padre, los grandes milagros que había hecho. Por eso dice, el Dios tuyo. Se entristeció, se puso triste porque iban a meter a su amigo al foso de los leones, porque era muerte segura. ¿Pero qué pasó? Dios lo liberó. El ángel de Dios estuvo ahí con su siervo, ahí protegiéndolo para que no se lo devoraran
Los leones. Mire, hermano, usted puede decir, no, pero lo que pasa es que no tenían hambre. No tenían hambre porque le daban de comer seguido. Ahí está la historia. Dice la palabra de Dios que estos hombres que conspiraron contra Daniel, dice que ni llegaban todavía abajo al suelo, en el aire les rompieron los huesos, tenían mucha hambre, pero el Todopoderoso protegió a Daniel porque era su siervo. Déselo fuerte el aplauso, aleluya. Aquí la enseñanza, hermanos, es que Él te va a proteger a ti, porque eres su siervo y su sierva. Él te va a proteger a ti de algún problema difícil que te quieran meter al foso de los leones. Y no estoy hablando que va a irse usted allá, no, sino que un problema difícil, Dios lo va a bendecir, Dios lo va a ayudar, Dios lo va a sacar adelante en ese problema, en esa situación. El Todopoderoso, porque son sus siervos, porque son sus hijas, sus hijos. Dios cumple lo que promete. Este hombre fue bendecido y así como los tres jóvenes también, dicen los comentaristas, los eruditos, que es como semejante a ese ángel mismo que estaba ahí, ¿se acuerda? Dicen, ¿no eran tres? ¿Y por qué andan cuatro ahorita ahí? Y no les pasó nada. Bueno, porque es el Todopoderoso. Ninguna llama te caerá a ti, ninguna llama te llegará, ni te anegarás de agua. O sea, Dios va a estar contigo en todo momento. Él te va a proteger, porque somos sus siervos, siervas, porque hacemos lo que tenemos que hacer. Vamos a seguir leyendo la palabra. Mateo 12, 18. Mateo 12, 18. Amén, ya está ahí. Dice la palabra de Dios de esta manera, Mateo 12, 18, dice, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Aquí el profeta Isaías, esto se está refiriendo exactamente al Mesías o a nuestro Salvador o a nuestro Señor Jesucristo, que fue escogido y amado por el Padre, cosa que los judíos no lo aceptaron, lo rechazaron. El Mesías no llegaría con planes políticos, campañas militares y gran fanfarria, sino con apacibilidad y mansedumbre, proclamando rectitud incluso a los ángeles, a mi siervo amado, a mi escogido. Por eso, hermanos, los discípulos, ellos se equivocaron. Cuando Pedro y los demás le dicen, Señor, ¿vas a restaurar Israel ahora en tu tiempo? O sea, ¿vas a acabar con el yugo romano o vas a reinar ya? Da a entender que nuestro Señor Jesucristo, ellos pensaban que iba a venir como un guerrero, como un general, como un hombre de guerra, con sus millares de soldados para vencer, acabar con los romanos de aquel tiempo. Dice, este es mi amado. O sea, Él vino a amar a la humanidad, vino a salvarla, vino a darles vida y vida en abundancia y a anunciar juicio a quienes, a los gentiles que somos nosotros, que no teníamos esperanza. Entonces, hermano, el Señor, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo es el siervo amado. Por eso cuando lo bautizaron a él, Juan el Bautista, ahí dice la palabra de Dios que se escuchó una voz en el cielo. Exactamente cuando se le posó la paloma que representaba el Espíritu Santo y se bautizó y dice,
Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él escuchadle. Y esta voz, ahí podemos mirar que se les descubre el teatrito, ¿no?, de las personas que no quieren creer en la Trinidad. ¿Cómo es posible que el mismo Señor Jesucristo está siendo bautizado ahí? Está el Espíritu Santo, está el Hijo ahí y está el Padre hablando. O sea, ¿cómo es posible que el mismo Señor Jesucristo va a estar hablando esas palabras en el cielo? Póngase a pensar por un momento. No estamos hablando de que vamos a hablar de la Trinidad, pero es mi amado, dice el Señor, y esa voz se escuchó en el cielo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi siervo. Por eso el mismo Señor dijo, mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre. Él vino a obedecer aquí en la tierra. Él no vino a quebrantar la ley, vino a cumplir la ley. Solamente fue el único, porque hasta los judíos no la cumplían. Dice, ustedes, cuando su burrito, su oveja, cae en un agujero, ustedes la sacan el día sábado, porque es su sustento. Y también ustedes quebrantan hasta el día sábado, que era una ley. Entonces nuestro Señor Jesucristo es el siervo de siervos, porque Él no falló para nada, porque Dios lo mandó a la tierra a cumplir, ¿verdad?, el propósito perfecto de salvar a la humanidad. Y Él lo hizo, porque es un siervo que no falló para nada. Es un siervo obediente. Es un siervo que estaba dispuesto. Dice, mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre. La comida que me traen ustedes para nada me aprovecha. Pero la mejor comida es hacer la voluntad de mi Padre. O sea, el siervo ahí está. Porque ha sido escogido. Ahora nosotros, pues hemos sido escogidos para agradarle a Él y nos ha llenado el Santo Espíritu y tenemos que obedecerle. Pero a veces de una u otra manera le fallamos al Señor. No estamos hablando de pecados de muerte, pero a veces desobedecemos en algunas cosas, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo, cuando Él bajó a la tierra, Él no falló para nada. Lo que le decía el Padre, eso hacía, porque se agradó su alma. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios en Mateo 23. Mateo 23, 11. Amén, dice la palabra de Dios de esta manera. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Ahí el Señor les quiere recalcar sobre el orgullo o la soberbia, de que ellos iban a empezar a enseñar la palabra de Dios a otras personas no regeneradas y que nadie se sintiera más que los demás, que hubiera humildad en sus corazones. El que quisiera sentirse mayor que los demás, sea esclavo o servidor de todos. Bueno, sabemos la historia que los discípulos querían saber quién iba a ser el mayor. ¿Seré yo? El que quiera ser mayor, dice, tiene que ser esclavo de todos o servir a todos. ¿Por qué, hermano, le dice esto? Para que no se le subiera el orgullo, para que no se dijera, no, es que ya estamos predicando en tal nación, o a los samaritanos, y mucha gente se está siendo restaurada. ¡Oh, qué tremendo! Dice, el que quiera ser mayor, sea vuestro siervo. El que quiera ser más grande que otro, que sirva a los demás. El que quiera sentirse más grande que los demás, tiene que servirle en todo.
como para Dios. O sea, está diciendo, aquí está este niño. Si ustedes se hacen como este niño, van a ser mayor que aquellos o que los demás. Tienen que hacerse como niño. Entonces, hermano, es importante. Aquí le está dando una enseñanza el Señor del orgullo, ¿verdad? De la soberbia, que no les fuera a llegar a ellos como seres humanos. Entonces es importante, hermano, que el que quiera ser mayor que todos, tiene que servir a todos. El que se quiera sentir más grande, tiene que servir a los demás, ¿verdad? Pero no tan fácil queremos, ¿verdad? Porque servir a los demás, tenemos que dejar nuestro orgullo para servir a los demás. No es lo mismo que te sirvan a ti o que tú le sirvas a todos. Porque si tú le sirves a todos, eres más grande que todos, porque le sirves. El mayor de ustedes va a ser aquel que sea esclavo de todos, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí el Señor no es como el mundo dice, ¿verdad? Allá afuera, ¿verdad? Que le sirven y porque Él es más grande que ellos, ¿verdad? Le sirven los demás en esa empresa porque Él es el jefe ahí, ¿verdad? Y por eso le sirven. Y aquí no, aquí es muy diferente. El que se quiera ser mayor que todos, el que quiera ser más grande que todos, se tiene que ser esclavo de todos. O sea, servirle a los demás. Servir a los demás no es fácil. Es más fácil que nos sirvan a que sirvamos a los demás. Déselo fuerte el aplauso, aleluya. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Mateo 24, un poco más adelante, del 45 al 51. Mateo 24, del 45 al 51. ¿Ya está ahí? Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento al tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo un día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El siervo fiel y prudente será recompensado porque obedeció todo lo que su amo le indicó. Cuando él regresara lo pondrá en todos sus bienes. Así como este siervo fiel, así nosotros también tenemos que velar, haciendo la voluntad de Dios, para cuando regrese Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos iremos con Él, estaremos preparados. Tardar o tarda, el comportamiento del siervo malo indica que es un falso discípulo y que merece estar ahí donde será el lloro y el crujir de dientes, es decir, el infierno. Mire, hermano, el siervo bueno, el buen siervo, este hombre, todas las indicaciones que le dijo su amo, cuando él regresó, lo encontró haciendo lo que le dijo. Y el malo dice que él dijo, va a tardar, el Señor va a venir. Y se fue con los bebedores, los borrachos, y no le importó. Y llegó el amo, y ¿qué dice? Lo echó, ¿verdad? En ese lugar donde el lloro y crujir de dientes que representa el infierno. Entonces, hermano, mire, eso es para nosotros también. El siervo fiel es aquel que lee la palabra y la pone en práctica. El siervo fiel es aquel que está en obediencia a Dios. Y él sabe que su amo va a regresar, de acuerdo a Hechos 1, 11 y 12, que dice, así mismo como se fue, así mismo lo verán cuando regrese.
O sea, el Señor dejó su palabra para que uno la obedezca, para que la entienda y la ponga en práctica. Así mismo como se fue, vendrá. Y el siervo fiel dice, híjole, ¿qué tal si viene ahora? Voy a poner en práctica la palabra. ¿Qué tal si viene más tarde? Voy a estar en obediencia. ¿Qué tal si viene mañana o pasado? Voy a esforzarme en poner en práctica la palabra. ¿Qué tal si viene? Y dice que está preparado. Cuando Él regrese, le va a decir estas palabras. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, o sea, la vida eterna. Y aquel que no hizo la voluntad va a decir, siervo malo, ¿por qué no hiciste mi voluntad? Afuera vas a estar. Y yo creo, hermano, que nadie quiere escuchar esas palabras. Por eso el Señor nos está dando este ejemplo para que uno lo analice, para que uno lo pueda estar analizando constantemente. Vas a ser recompensado, hermano, hermana. Tú que te estás esforzando, tú que estás obedeciendo la palabra, Dios te va a compensar un día. Dios te va a decir, entra al gozo de tu Señor, porque te estás esforzando, porque estás tratando de hacer la voluntad de Dios. Y aquel que dice, no, hombre, no viene, que va a venir ahorita. Y se empezó a golpear a sus consiervos, o sea, se abusó de su autoridad, porque él estaba encargado de la familia. Entonces, hermano, cuando venga su amo, lo va a encontrar comiendo y bebiendo con los borrachos. Entonces, ese amo se va a molestar y va a ser terrible ese castigo, porque ya sabía él que iba a regresar, ya sabía que iba a regresar, pero no sabía cuándo, ni la hora, ni el día, pero sí sabía que iba a regresar. Por eso debemos estar preparados nosotros como siervos fieles, preparados cualquier día que venga el Señor, estar listos para irnos con Él, las maletas arregladas ya. Somos de pasada. Pero aquel que dice, no, no viene ahorita, va a tardar. El Señor siempre así dice que va a venir, y que va a venir, y que va a venir, y que va a venir. No viene. Puedo hacer lo que yo quiera con mi vida. Juntarme con mis amigas, mis amigos, en las fiestas, en las parrandas, emborrachándome, tomando, fumando. El Señor va a tardar para venir. No hay que confiarse, porque el día va a venir. El día que menos lo cree que va a llegar y nos va a castigar duramente. Y lo más terrible va a ser, que va a ser por la eternidad allá afuera. O sea, el infierno, donde el gusano no muere, donde el fuego no se apaga. Nada de que vamos a andar bailando con las diablitas, nada de eso. Es terrible ese lugar, donde el gusano no muere, el infierno. Yo creo que es mejor esforzarnos y hacer lo que dijo el Señor que hiciéramos, hacer su voluntad con temor y temblor, cuidando la salvación, porque Él puede venir en cualquier momento. Dejó su palabra para que uno la lea y la escudriñe y la analice, porque es un Dios santo, es un Dios santo. Es bueno, pero también es fuego consumidor. Él va a venir y nos va a dar esa compensación si estamos haciendo su voluntad o si estamos comportándonos como el siervo malo. Entonces va a ser terrible el final. El infierno nos espera. Yo creo que es mejor esforzarnos cada día por hacer la voluntad de Dios, que no es fácil, pero con la ayuda del Señor sí podemos, ¿verdad?, seguir adelante. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Hechos 16, del 17 al 18. Hechos 16, del 17 al 18. ¿Ya está ahí? Hechos 16, del 17 al 18 dice así la palabra. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo,
quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Y no es que no es que esta mujer estaba profetizando, no estaba profetizando, tenía un espíritu malo, tenía eh, el espíritu de Pitón, que no, ella estaba adivinando porque traía ese espíritu y se molestó, dijo Pablo, en el nombre de Jesucristo, sal fuera, espíritu malo. Y fue liberada esta mujer, y eso le costó a Pablo que lo metieran a la cárcel. ¿Por qué? Porque estaba afectando las ganancias de esas personas, y Pablo la liberó, y de esta manera Pablo tuvo problemas, de tal manera hasta lo llevaron a la cárcel, ahí en Filipos, ya que Pablo y Silas fueron apresados, y ahí fue cuando se salvó el carcelero de Filipos, ¿se acuerdan? Pero fue por ese punto, porque esa muchacha fue liberada porque se desagradó, ¿verdad? Y le dice, te mando en el nombre de Cristo que salgas de ella, y fue liberada. Dios Altísimo es el original en hebreo, que es el Elión, el absoluto y soberano Dios. Se trata de un título del Antiguo Testamento, empleado cerca de 50 veces para hacer referencia al Dios de Israel. Te mando en el nombre de Jesucristo. El demonio salió de la muchacha tras el mandato de Pablo, y debido a su autoridad apostólica, la capacidad de echar fuera demonios estaba reservada a los apóstoles y hoy a los verdaderos cristianos que pueden echar fuera demonios en el nombre de Cristo. Esta muchacha no profetizó cuando dijo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación, sino que ella tenía un demonio de adivinación y sus amos sacaban mucha ganancia. Entonces, hermano, tuvo problemas Pablo una vez más, decimos, porque él liberó a esta muchacha, porque esta muchacha sacaba mucha ganancia, porque ella adivinaba algunas cosas. No sé si usted alguna vez ha participado en eso, o ha ido, o ha escuchado. Hay personas que sus ojos se le ponen un pañuelo. Bueno, hay algunas que se quitan una parte y están mirando por el rabito del ojo, pero otras la tapan bien completamente con un pañuelo negro, de tal manera que no ve nada, está de espalda. Y luego de repente llega una persona, dice, hay una persona que va llegando, tiene una camisa negra y un pantalón negro, y es más o menos de esta edad, y la gente se queda impactada. Pero no es porque la persona sea muy inteligente, es un demonio que es de adivinación, que adivinan las cosas, que son demonios. Entonces las personas sacan ganancias. Así mismo pasó con esta muchacha, tenía ese demonio de adivinación, y cada vez que veía a Pablo y a los demás, y le decía, estos son siervos del Dios Altísimo, y Pablo se molestó, o sea, se enojó, lo mismo, y él sintió que no era una persona normal. ¿Y qué hizo? La liberó, y le costó, ¿verdad?, que lo metieran a la cárcel. Entonces, hermano, yo creo que esta muchacha pues estaba con el espíritu de adivinación, por eso decía, ¿verdad?, que eran siervos del Dios Altísimo. Es como
también en los tiempos del Señor Jesucristo, cuando el Señor llegaba a las sinagogas y los espíritus malos decían: Jesús, ¿qué tienes contra nosotros? Todavía no nos ha llegado la hora. Ellos conocen, ¿verdad? Cuando es una persona, alguien que es de Dios, ¿verdad? Como el Señor Jesucristo, los mismos espíritus. Por eso es que los espíritus malos, cuando una persona que tiene espíritus malos, a veces ellos dicen: oye, tú eres siervo, tú eres cristiana, ¿verdad? Tú eres cristiano. ¿Pero cómo supiste? No, es que yo siento que, o sea, son los espiritillos que traen ellos pueden sentir, ¿verdad? Que esa persona es un hijo, una hija de Dios. Pero son los espíritus, no es que la persona sepa mucho, son espiritillos. Amén. Ya por último vamos a leer Romanos 6, del 22 al 23. Romanos 6, del 22 al 23. ¿Ya está ahí? Dice la palabra de Dios: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Libertados del pecado. Antes estábamos esclavizados en el pecado, ahora somos sus siervos. Tenemos que santificarnos cada día. El beneficio de ser siervos de Dios es la santificación, cuyo resultado final es la vida eterna. La muerte espiritual es el pago por la esclavitud de todo hombre al pecado. La vida eterna es un regalo gratuito que no merecemos, que Dios da a los pecadores que no lo merecen por el simple hecho de haber creído en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, qué bendición que hemos entendido que Dios nos ha libertado del pecado para que seamos siervos de Dios, o para que seamos siervos y siervas de Dios para santificación, para que ahora nos santifiquemos, para que nos guardemos, para que vivamos en santidad, porque Dios quiere que seamos santos. Y nos sacó del pecado, nos sacó de allá donde estábamos en la miseria espiritual, en decadencia espiritual y en pecado, en maldad, y nos sacó de allá para que ahora seamos siervos de Él, para que nos estemos santificando cada día, hermano. Él no nos sacó de allá nada más para que estemos aquí, no, nos sacó de allá para que estemos en santidad, para que nos estemos santificando. La paga del pecado es muerte, pero la gracia de Dios, el regalo más grande es vida eterna. Entonces Dios quiere que nosotros tengamos vida eterna. Dios quiere que no nos perdamos. Dios quiere que tengamos vida eterna por siempre. Pero acuérdese que tenemos que estar santificándonos. Salimos del pecado, de la maldad, pero para que nos santifiquemos. Esto no es religión. Esto es una relación personal con Dios. Para que cada día, hermano, nos estemos santificando ante Dios. Que dejes el pecado, que dejes la maldad, que dejes toda cosa mala en tu corazón. Que te arrepientas, que me arrepienta y que vivamos en santidad. Y nos rescató del pecado para que seamos sus siervos, siervas, obedientes y dejar todo pecado, toda maldad. Déselo fuerte el aplauso, aleluya. Amén. Vamos, amén, inclinar nuestro rostro con respeto a la palabra de Dios. Yo creo